Profesor, tenga usted un cordial saludo. En esta oportunidad, mi equipo, el grupo 4, vamos a analizar las preguntas del caso Joule, del documental Joule que hemos estado viendo en el transcurso de estas semanas. No sabemos con exactitud qué grupo es, pero vamos a proceder a analizarlas como debe ser. Bueno, para responder las preguntas del comentario Jung, la primera, ¿cuál es el propósito o misión del proyecto? La respuesta identifica correctamente la idea central, que es la innovación del cigarro mediante la vaporización, pero es demasiado general y por eso mejoramos la redacción y decimos que el propósito principal del proyecto Jung era desarrollar una alternativa al cigarro tradicional que fuera menos perjudicial para la salud. Los fundadores buscaban crear un dispositivo que permita a los fumadores disfrutar de la nicotina sin los efectos nocivos del tabaco quemado. Este enfoque se centraba en reducir los riesgos asociados al tabaquismo, ofreciendo una experiencia similar, pero potencialmente más segura. La pregunta 2: ¿podríamos aplicar el concepto de estrategia del Océano Azul y vaca púrpura de acuerdo con el documental? La respuesta es muy breve y no explica cómo se aplica específicamente los conceptos de cada estrategia, y por eso decimos que en la estrategia del Océano Azul se refiere a la creación de un mercado sin competencia directa. Y Jung aplicó esta estrategia al introducir un producto innovador en el mercado del vapeo, diferenciándose a los cigarrillos tradicionales y captando un público que buscaba una alternativa más saludable. Y en concepto de vaca púrpura podríamos enfatizar la importancia de ser notable y descartar en un mercado lleno de opciones similares. Jung logró esto mediante un diseño elegante y una estrategia de marketing que apelaba específicamente a los jóvenes, haciéndose que su producto sea moderno y deseable. Con la pregunta 3, según el documental, ¿a qué se refiere con el Santo Grial en la industria tabacalera? Considerando la respuesta del grupo, podríamos decir que el Santo Grial de la industria tabacalera hace referencia a la creación de un producto que proporcione nicotina sin los efectos nocivos del tabaco. Este objeto ha sido perseguido por empresas como Philip Morris, que ha invertido en investigación y desarrollo para encontrar alternativas menos perjudiciales al cigarrillo tradicional, como los dispositivos del vapeo. Ahora le paso con mi compañero. Ahora con la siguiente pregunta número 4, identifica y grafica cómo se aplica el circuito dorado de Simmer-Sig al momento de obtener el primer prototipo y cuál fue su nombre. Eh, Su recomendación fue, primeramente su prototipo fue llamado Proxmoor O. Se menciona correctamente el prototipo. Faltó un poco más de contenido, no se desarrolló ni se graficó cómo se aplica el modelo del circuito dorado de Zimmer-Smith. Este modelo incluye por qué, el propósito o motivación, el cómo, el proceso o valoración de la diferencial y el qué, producto final que tú vas a recomendar al consumidor o al producto final. Mi recomendación y la respuesta viene a ser, se debe incluir un gráfico especificando un vínculo y el propósito del proyecto, método de emplear para diseñar y cómo, producto final, qué ejemplos. Por ejemplo, eh, ahí ves círculo, voy a hablar de esos aspectos, voy a hablar uno, el por qué. Reducir los daños de tabaquismo ofreciendo una alternativa menor nociva. Lo que fue el tema era implementar un vape menos contaminante, se lo puede llamar, a los consumidores. El cómo. Se desarrolló una tecnología de vaporización moderna y atractivo. ¿Recuerdas que antes el tema del cigarro era como un lapicero? Que ellos llegaban y prendían con un chispero y comenzaban a fumar. Era la antigua, pero ahora querían modernizar el tema del tabaquismo y la tecnología actual. También el Proxmoor era un cigarrillo electrónico innovador. Ese cigarrillo electrónico innovador era para implementar, idear y solucionar a los problemas de los consumidores en ese tiempo, hasta la actualidad. Comenzando con la pregunta número 5.
Puedes encontrar algunas relaciones entre el marketing y el por qué el primer inversionista se terminó apostando por el proyecto. Eh, su respuesta fue un poquito, faltó un poquito más de implementar, porque hablaba el tema sobre su familia, su mamá, que era el tema de que era una consumidora. Y por el tema que falleció, porque tanto lo consumía el tabaquismo, su análisis era la respuesta era concretar más emoción y el propósito del proyecto era decisión de innovación del inversionista. Mi recomendación, más que todo, es ampliar la respuesta vinculado más allá de la pregunta, explicando la estrategia del marketing que puede haber resultado estos valores emocionales y la atracción del inversionista. El tema del inversionista no era llegar al mercado y poner su dinero para ganar, o sea, para ganar más que todos sus productos. El tema era un inversionista, actualmente era uno nuevo, eh, llegar al mercado y apostar por ese cigarrillo electrónico que en ese tiempo no había. Ese era el tema del inversionista, ¿por qué? Porque, o sea, quería con su dinero apostar por un cigarro electrónico llamado vape. Ahora siguiente la pregunta número 6. ¿Cuál era una de las principales oportunidades con las que se encontró el proyecto? Eh, su pregunta del informe fue la oportunidad de crecimiento y expansión mundial mediante la estrategia de marketing, mostrándose así a través de sus campañas publicitarias, eventos de lanzamientos, colaboraciones, famosos también a la vez. Pero lo que faltó un poco más era agregar un poco más. Y mi recomendación es incluir detalles específicos sobre cómo se ejecuta esta estrategia y el impacto que tuvieron en el éxito inicial del proyecto. Por ejemplo, enseñar importaciones de marketing digital y la colaboración con influencers. Ese fue mi punto de vista. Analizar un poco más también tú sabes que ahora los productos se venden totalmente por temas de redes sociales, digitales, y ya no en antes era que tú ibas a la tienda y lo comprabas. Ahora ya es diferente, ya lo puedes comprar por tema de internet eh, y llegar directamente a la casa. Es igual que acá también, o sea, faltó más que todo innovación y en el aspecto de la tecnología, adaptarse a la tecnología también. Doy pase a mi siguiente compañero. Ok, continuando con las preguntas, tenemos la pregunta 7. Su prototipo fue el primer producto que apareció en el mercado en esta nueva categoría de cigarrillos sin combustión. La respuesta de este grupo es no. Enjoy fue uno de los primeros en sacar cigarrillos prefabricados, pero ignoraron por completo los problemas de salud que podría provocar esto en los consumidores. Yo aquí coincido con la respuesta que da este grupo. En ese entonces ya existían los vaporizadores, los cuales eran unos aparatos complicados de manipular. Y también ya iban saliendo los cigarrillos electrónicos, como fue el caso de Enjoy, la empresa de Enjoy que sacó su cigarrillo electrónico un poco antes de que la compañía de Plum sacara su primer producto, el cual fue Plum Modelo 1. Luego tenemos la siguiente pregunta, pregunta 8. ¿Cuál fue la primera tarea del primer gerente de marketing del producto a nivel estratégico y cómo se llevó a cabo? La respuesta que nos da este grupo es: el primer gerente de marketing fue Michel Salta y su principal tarea fue conseguir y recopilar tanta información como pudiese sobre quienes usaban el producto y así poder mejorarlo. Su enfoque era entender cómo posicionar el producto para que fuera una experiencia de fumar moderna y social, diferente al cigarrillo tradicional. Se llevó a cabo a través de pruebas donde recurrían a espacios como cines, cafeterías, clubs, incluso en las oficinas. Yo aquí también coincido con la respuesta que da este grupo. El primer gerente de marketing que tuvo la compañía de Plum fue Michel Salta y su principal función fue dar a conocer al mundo el producto y recopilar toda la información posible
sobre las personas quienes usaban el producto para poder mejorarlo. Y de la manera como se llevó a cabo fue recurriendo a diferentes sitios, a diferentes espacios, como lo mencionaron en la respuesta: cines, cafeterías, clubs, fiestas. Y lo que ellos hacían es que llegaban con el producto y esperaban a que las personas intrigadas por el producto se acercaran a ellos para así poder regalarles una muestra y obtener la opinión del producto al experimentar con Plum. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. Pregunta 9: ¿qué respuesta tuvo el público? La respuesta que nos da este grupo es: la respuesta del público a Plum fue un poco limitada, ya que no resolvió realmente al principal problema, el cual era el objetivo. Además de tener fallas en el producto, los consumidores lo veían como algo curioso o interesante, más no verdaderamente un reemplazo del cigarrillo, debido a que el producto no era bueno liberando nicotina, por lo que los fumadores volverían al cigarro tradicional. Por otro lado, algunos aparatos presentaban ciertos riesgos, como quemarse los dedos o la boca a dar toques muy fuertes. Aquí me gustaría complementar un poco más la respuesta. En el 2010, cuando lanzaron su primer producto, al cual fue Plum Modelo 1, mediante la campaña Pequeño, Oscuro y Apuesto, tuvo una gran acogida por lo intrigante que era el producto y lo que ofrecía: pasar una experiencia de fumar moderno social. Y luego de las estrategias de marketing, en las cuales se infiltraban en ciertos lugares y repartían esas muestras, la respuesta del público ante el producto fue positivo. Querían consumir más y tener más variedad en sabores. Debido a las peticiones del público, innovaron en más sabores como menta, chocolate, mora azul, coñac con miel, durazno orgánico. Más que por la liberación de nicotina, fue la experiencia que sentían al probar los sabores lo que cautivó en un inicio la atención y la preferencia del público. Sin embargo, al final del día no se sentían satisfechos con el golpe de nicotina que proporcionaba Plum, a diferencia de los cigarrillos tradicionales, ya que el mismo aparato no era muy bueno liberando nicotina. Además, enfrentaron otros problemas técnicos respecto al producto, como la necesidad de utilizar butano para la utilización de Plum. También se corría el riesgo de quemarse los dedos o incluso la boca por el calentamiento que experimentaba el aparato, y al menos uno de cada 50 consumidores podría sufrir sus daños. Eso causó que la demanda disminuyera, y eso también provocó de que tanto James como Adam se vieran nuevamente involucrados en poder mejorar el prototipo que tenían, que hasta entonces ya tenían, lo cual conllevó a más gasto, a más inversión, y es ahí cuando se estaban limitando en recursos. En, prácticamente, en conclusión, podría decir que la respuesta del público en un inicio fue positiva, pero por los problemas que experimentaron al sacar este primer producto y por la falta de satisfacción con respecto a los toques de nicotinas que daba este producto, la demanda fue disminuyendo. Ahora sí paso al siguiente compañero. Ok, vamos con la pregunta 10. Nos dice, identificar los elementos de la experiencia WoW que trataba de dar el proyecto en cualquiera de sus etapas. Este grupo puso lo siguiente. A mi punto de vista, la experiencia WoW que trataba de dar el proyecto es que querían lograr darles a los consumidores una nueva manera de consumir nicotina, que les siga ofreciendo lo mismo que un cigarro tradicional, que es compartir momentos o algunos descansos durante el día. A través del proyecto, obtener lo bueno y dejar lo malo. Que fumar fuera algo más limpio, pero igual de satisfactorio. Querían que los usuarios se sintieran parte de una comunidad más moderna y consciente de su bienestar. En esta pregunta, pues, según al análisis que estoy haciendo, que hemos estado realizando, concuerdo con la respuesta de este grupo. En sí, la experiencia WoW, lo que este proyecto trataba de hacer era, como bien dice aquí, cambiar el cigarro tradicional por algo más moderno, por algo más, revolucionario, entre comillas, sin quitar o sin dejar de lado lo sentimental, el sentimiento que es la tradición, como hemos visto en el documental. Siempre repetían la frase tradición, que querían mantener la tradición, el sentimiento, la experiencia. Y eso fue la experiencia wow que marcó en el público, que trajo una buena imagen, porque aparte de ser un cigarrillo moderno, un cigarrillo muy diferente a lo común, mantenía lo que viene siendo lo que el público quería, la experiencia, las tradiciones.
Nos vamos a la pregunta 11. Nos dice, ¿cuál fue el conflicto principal de interés entre los stakeholders cuando PAX estaba por salir al mercado? El grupo puso lo siguiente. Cuando PAX se preparaba para su lanzamiento, se enfrentaron con dos prioridades. Por un lado, los inversionistas presionaban por conseguir números y por otra parte no fue lo acordado ya que ellos querían resolver el problema de salvar vidas de millones de fumadores y PAX. A pesar de su posterior aceptación, no se dirigía a eso. Aquí podríamos implementar otra información en el tema de que, si bien es cierto, los stakeholders hablando de los socios cuando este producto PAX salió al mercado, pues podríamos decir que dio una buena imagen al mercado, un buen impacto. Las personas lo empezaron a consumir, pero cambió el estilo o el rumbo por el cual la empresa quería irse, que era tener un estilo de vida adecuado, un estilo de vida saludable. Vemos en el transcurso del documental que con este producto PAX, las personas en lugar de usarlo de una buena manera, lo utilizaban ya para la marihuana, lo utilizaban para otros medios, alejándose del propósito por el cual este producto se hizo, ¿no? Este fue un problema para los socios, bueno, un problema de interés. Como bien está especificado aquí en esta respuesta, los socios lo que querían mayormente ellos era ganar sus intereses, ganar dinero, por lo cual ellos, y se podría decir de esta manera, ellos impulsaban, presionaban para que este producto salga. Ahora, por el otro lado, los clientes, aunque ellos dieron una buena imagen en el tema de lo que consumían, podríamos decir que no les estaba yendo bien porque ahora ya no era un estilo de vida adecuado, un estilo de vida saludable, sino que lo dedicaban para la marihuana. Y hablando también, si nos referimos a los stakeholders, si mencionamos al gobierno también, podríamos decir que el gobierno no reaccionó de una buena manera, ¿no? Pues vemos aquí que el consumo fue tan masivo y de una manera incorrecta que prácticamente el gobierno tuvo que involucrarse aquí. Llegando con la pregunta 12, nos dice, indicar si la campaña Vaporizade seguía manteniendo la misión, visión y valores de la empresa. La respuesta es no. En un principio, a su fin era ayudar a los miles de millones de fundadores de adultos del mundo a dejar de fumar cigarrillos convencionales. Vaporizade, si bien se creó con ese fin, encontró su nicho en el mercado de jóvenes que consumían cannabis, totalmente alejado de sus principios. Aquí estoy totalmente de acuerdo con esta respuesta. Tal vez se podría implementar más información. Digamos que la empresa sí empezó de una buena manera, empezó con el pie derecho, teniendo como objetivo a las personas que tenían vicios de cigarrillos, de los fumadores, para poder cambiar esa vida. Pero vemos que en el transcurso del tiempo, del proceso, de las ventas, que cuando esta empresa ya llegó a un punto bueno, un punto estrella, vemos que dedicaron todo su esfuerzo, toda su inversión, todas las fuerzas en lo que viene siendo el marketing, pero en un ambiente no adecuado, con personas no adecuadas. Aquí vemos el caso que el marketing fue dirigido totalmente a las personas jóvenes. Si bien este producto trataba de hacer que las personas dejen de ser viciosos o dejen el vicio a los cigarrillos, el mensaje que el marketing daba no era el adecuado, pues dejó de ser lo que viene siendo un estilo de vida adecuado como un estilo de vida común. En este caso, que cada joven que consumía este Vaporizade, este vape, tenía un estilo de vida bueno, sería feliz para toda la vida y eso provocó que los jóvenes tuvieran más consumo de esto, ¿no? Dejaron un problema creando otro problema y ese fue el mayor impacto que tuvo la empresa, según el documental que hemos visto, que llegó a un punto donde ya no tenían más ventas, llegó a un punto donde esta empresa iba a desaparecer. Así que podríamos decir en conclusión que al principio la empresa sí tuvo su misión, su visión y los valores que esta empresa quiso tener. La misión, bueno, que la empresa quería ser una ayuda para todas las personas con vicio al cigarrillo, que las personas dejen de fumar con, para que tengan un estilo de vida adecuado. La visión, bueno, ya lo conocemos según como nos vienen diciendo, pero ya en el transcurso del tiempo vemos que todo esto se fue transformando, se fue reestructurando, tomó un giro rotundo, un giro que no debería tomar, y eso fue el problema de la empresa. Bueno, como siguiente pregunta nos dice, ¿qué elementos de la P de promoción empleó la campaña Vaporize? Bueno,
Como primer punto se empleó la publicidad, donde se utilizaron campañas visuales inspiradas en marcas de tabaco antiguas. Estas campañas se complementaron con el uso de las redes sociales. Como segundo punto, se empleó la promoción, donde se implementaron activaciones con la marca Joule y estrategias digitales intensivas, buscando generar el contenido viral. Como tercer punto, se empleó las relaciones públicas. Em, Juul cultivaba una imagen como una alternativa más saludable frente al cigarro tradicional, buscando ganarse la aceptación del público y logrando aparecer en diversos espacios publicitarios. Y como último punto, se empleó el marketing directo. Ofrecieron promociones y muestras gratuitas para captar más consumidores. Bueno, como siguiente pregunta nos dice, ¿consideras que los encargados de marketing y publicidad eran los responsables hacia dónde se dirigía Yul? Bueno, yo considero que sí, ya que fueron ellos quienes crearon campañas orientadas a un público joven, utilizando imágenes modernas, colores vibrantes y las redes sociales. Y aunque no era su objetivo directo, contribuyeron a que el producto ganara popularidad entre los adolescentes sin implementar las medidas de control adecuado. Y como última pregunta, tenemos la P de Plaza, ¿cómo se vio afectada después de la campaña Vaporicen? ¿Y qué tanto éxito tuvo? Bueno, esta se vio afectada ya que después del boom inicial y la viralización de Yule que tuvo al principio, el producto empezó a comercializarse en más puntos de venta, incluidos mercados no regulados, tiendas informales y plataformas en línea sin supervisión. Y tras este escándalo, muchos comercios decidieron retirar el producto o limitar su distribución, mientras que las autoridades comenzaron a imponer las regulaciones más estrictas. Y inicialmente la campaña fue un gran éxito, pero este éxito no perduró debido a la presión social y las demandas legales y las investigaciones por parte del Congreso. Gracias.